Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Qué gusto, ¿me escuchan bien? Perfecto. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, iniciamos. Iniciamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a este live especial, este live de Dona Sangre, Dona Amor. Esta es una alianza especial, una colaboración especial entre la Fundación Sangre Panamá, Nación Dona en Vida y la Cruz Roja Mexicana, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante y que con la pandemia ha tomado mucho más relevancia, que es la donación de sangre y donación de plasma. Y vamos a hablar también sobre el impacto que tiene en nuestros países, tanto en Panamá como en México. Entonces, hoy nos acompaña la doctora Maribel Cruz, pues, eh, disculpe, doctora, Martínez. Marisa la, Martínez. la doctora Marisa Martínez, jefa del Banco de Sangre de la Cruz Roja, donde vamos a hablar sobre la situación, cómo está en México. Vamos a dar algunos tips también de cómo está en Panamá y además vamos a darles tips sobre la importancia de la donación de sangre. Cuando terminemos este live, salgamos animados a ayudar a donar amor. Entonces, empezamos de una vez, doctora. Eh, Doctora, hablemos primero. Usted como jefa de Banco de Sangre está en una posición esencial que tiene una función clave durante la pandemia, que es ver cómo se abastecen los bancos de sangre, cómo llegan la sangre, las plaquetas a los pacientes que lo necesitan y cómo se facilita este proceso para que los donantes puedan hacerlo de manera segura. Doctora, entonces cuéntenos un poco sobre su experiencia en esta posición tan esencial. Claro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy egresada de la carrera de médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, llevo 22 años trabajando en bancos de sangre. He tenido estudios de posgrado, diplomados en medicina transfusional, inmunohematología, hemaféresis, administración hospitalaria, en fin, todo lo que se refiere a banco de sangre, ¿no? Y actualmente estoy de jefa de banco de sangre de la Cruz Roja Mexicana, Ciudad de México. Una posición clave, definitivamente, doctora. Su trayectoria es impresionante y usted lidera, como bien mencionó, la medicina transfusional en el Banco de Sangre de la Cruz Roja de la Ciudad de México. ¿Puede explicarnos un poco qué es la medicina transfusional? Claro que sí. Mira, la medicina transfusional se refiere a todo el proceso que lleva para obtener una unidad de sangre, desde la obtención, desde el reclutamiento de donantes, el estudio que lleva la sangre previamente, a las decisiones transfusionales en los pacientes. Y bueno, se ha extendido esto ya no nada más a la sangre, sino a otros tejidos, a otros órganos. Y nada más aclarar que de ahí nos seguimos también a la parte de vigilar a la persona que ha sido transfundida o a la persona que ha sido trasplantada. Nos aseguramos de todo este procesamiento hasta que se llega al acto post-transfusional, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en esto de banco de sangre hace unos añillos, pues uno no tiene idea del mundo tan importante y inmenso que es el banco de sangre. Y en ese entonces mi jefe me dijo a mí, tú vas a entrar aquí a banco de sangre y no vas a salir. Y yo pensé, ay, sí, claro, ¿no? Y pues bueno, veme aquí, 22 años y sigo en banco de sangre y sigo aprendiendo y sigo viendo que todavía es un mundo impresionante de lo que es el banco de sangre. Y creo que menciona un punto muy importante, doctora, que es justamente que desde su posición usted ve la protección pues, del donante, se asegura de la calidad y de la seguridad de la sangre donada, pero también se aseguran de que esa sangre llegue a los pacientes pues, cuando lo requieren.
Entonces, pues, ahora hablemos un poco más de esta pandemia. Porque como usted mencionó, tiene 22 años en banco de sangre, pero esta situación que estamos viviendo es inédita e hizo que prácticamente nos obligó a que nos reinventáramos. ¿Cómo se reinventó pues, el Banco de Sangre de México? ¿Qué estrategias han desarrollado? ¿Cómo rompen esos moldes para seguir atrayendo donantes? Sí, claro. Esto es súper importante mencionarlo, ¿eh? Para nosotros las campañas de donación fue un parteaguas la pandemia. Teníamos un antes y un después de la pandemia. Actualmente, por seguir obviamente las indicaciones de las instituciones sanitarias, no podemos salir a hacer campañas masivas como lo hacíamos antes, como podíamos acercarnos a nuestros donantes. El día de hoy tuvimos que todos los bancos de sangre implementar estrategias para que los donantes vinieran a nuestro servicio, pero además vinieran de una manera controlada y ordenada, porque no podemos tener personas aglomeradas. Entonces, se implementaron muchos sistemas, por ejemplo, de citas mediante varias plataformas, WhatsApp, llamadas telefónicas. Las redes sociales ahorita son para nosotros también un recurso sumamente valioso, porque a través de eso podemos, el día de hoy, hacer este tipo de campañas y llegar a mucha gente y, como te menciono, hacerlos venir, pero de manera ordenada. Entonces, la verdad, esto es lo que estamos haciendo, entrevistas, live, promociones, etcétera, ¿no? Estamos agarrando de esa parte. Qué interesante, doctora. Y pensar que hace algunos años, no existían las redes sociales, hace muy poco, y hoy día son una herramienta clave, que a pesar de todas las regulaciones, todas las limitaciones que tenemos en pandemia, es una forma de que el donante esté cerca con el equipo de banco de sangre y el equipo de sangre con el donante. Entonces, creo que es una excelente estrategia, doctora. Entonces, ahora cuéntanos un poco, ¿cuántas personas están acercándose a donar al banco de sangre? Y cómo está la situación en otros estados. Si nos puede hablar un poco de eso también. Bueno, mira, en realidad la donación bajó en todo el país y en todo el mundo, creo yo, ¿no? En cuanto a que podamos salir a reclutar donantes, no tengo un dato certero de otros estados, pero lo que sí te puedo decir es que estamos limitados a nivel mundial. No es nada más aquí, es en todos lados. Eso es cierto. Ese es un punto muy cierto. Y si me permite agregar, en Panamá, pues la situación es bastante parecida. Los bancos de sangre han tenido que desarrollar estrategias, se han aliado pues con organizaciones para que se puedan donar sangre. Doctora, y ahora hablemos un poco más específicamente. La donación de sangre y donación de plaquetas son muy necesarias para los pacientes hospitalizados y también para los pacientes con COVID-19. ¿Cuál es la situación actual en Ciudad de México en este tema? Ok, bueno, eh, esto de la pandemia que nos ha mermado en cierta forma el que vengan donadores por muchas causas. Muchos se contagiaron de COVID, muchos tienen miedo de salir de sus casas y muchos tienen mucho más miedo de venir a un hospital. Todo esto ha hecho que la donación haya bajado drásticamente. Hablan de un 40 hasta un 60%, ¿no? En nuestro caso ha sido en un 40% en este hospital. Okay. Y sin embargo, la transfusión se sigue requiriendo porque todas estas personas que tienen insuficiencia renal, que tienen problemas inmunohematológicos, que tienen problemas oncológicos, ellos siguen requiriendo su transfusión, no pueden parar sus tratamientos. Entonces, este es un conflicto al que nos estamos enfrentando actualmente. La única manera de solucionarlo, pues, es hacer un llamado a la población a que siga donando, a que no tengan miedo de venir a los bancos de sangre. Nosotros implementamos medidas muy importantes de seguridad para salvaguardarlos, su salud, y que sepan que pueden venir con toda la confianza del mundo a donar sangre, y vamos a estar vigilando y acatando todas las medidas necesarias para garantizar
a ellos y a nosotros, los que estamos en los bancos de sangre, ¿verdad? Y con esto poder seguir ayudando a todos los pacientes que lo siguen requiriendo. Eso no se para. Así es. Y creo que ha dado un punto muy importante, doctora, porque creo que una de las preguntas más comunes que estoy segura que usted recibe y que recibimos todos los que estamos en temas de bancos de sangre es cuáles son los requisitos para ser donantes de sangre y de plaquetas. Cuéntenos cuáles son. Ok. De entrada, tenemos requisitos que están normados. Aquí en México nos regimos por una norma oficial mexicana que es a nivel nacional. Deben ser personas mayores de 18 años y menores de 64 años. Deben de pesar más de 50 kilos y deben de acudir con una identificación oficial. Deben de traer un ayuno de 6 a 8 horas, dependiendo de lo que comieron, no grasas en específico. Y en general debe ser gente que se considere sana, que uno haga un ejercicio de autorreflexión y diga, yo sí me considero una persona sana, yo sí me considero una persona que no tengo factores de riesgo y que no voy a ir a dañar a otra persona, ¿verdad? Pueden donar hipertensos, eso es bien importante. Ellos no pueden suspender su medicamento, si lo toman en la mañana, en la tarde, en la noche, lo pueden tomar. Los diabéticos también pueden donar, siempre y cuando estén controlados, estén tomando sus medicamentos. A las personas que tuvieron hepatitis también pueden donar, siempre y cuando la hayan tenido antes de los 10 años de edad. Deben de pesar más de 50 kilos. Y bueno, a grosso modo eso es lo elemental para venir a donar sangre. Y en el caso de los extranjeros que están en Ciudad de México, que quieren acercarse a ayudar, que tienen la cultura en su país de ser donantes de sangre o plaquetas, ¿cómo pueden hacerlo en México? Bueno, de entrada, hoy lo necesitamos todos los hospitales del país, todos los hospitales de la ciudad, ¿verdad? Entonces, en cualquier banco de sangre la gente puede acudir a ser un donador voluntario, un donador altruista. Obvio, si quieren venir con nosotros, que nos hace bastante falta, estamos en la colonia Polanco, Cruz Roja Mexicana, sobre Avenida Ejército Nacional. Aquí los vamos a esperar con mucho gusto. Y quiero que sepan y estén con toda la confianza de venir. Nosotros no somos hospital COVID y además nuestro centro se encuentra afuera del hospital, entonces ni siquiera tienen que entrar al hospital. Entran por una puerta externa, etcétera. Estamos aquí solamente para atender donadores y garantizando siempre que van a tener todas las medidas necesarias: cubrebocas, uso de gel, sana distancia, desinfección de las áreas, etcétera. Entonces, es un proceso que es seguro. Siempre ha sido seguro el donar sangre, hoy es mucho más con las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Doctora, y ahora hablemos justamente sobre, tenemos al banco de sangre, tenemos los hospitales, tenemos los donantes y tenemos las pacientes que requieren sangre. Pero hay un actor muy importante que son las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, grupos de jóvenes, grupos en general que quieren apoyar la donación de sangre. ¿Cómo pueden hacerlo por medio de ustedes? ¿Consideran que son actores claves? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, fundaciones como Dona en Vida, para nosotros son elementales en el proceso, porque ellos pueden ser un contacto muy fresco, muy dinámico entre nosotros y la población. Y la ayuda que nosotros recibimos, el apoyo que recibimos de todas estas fundaciones es indispensable, es un punto crucial para que la gente lo conozca y se acerque a donar. Los donantes voluntarios son gente realmente muy valiosa porque viene a donar solamente con el puro interés de ayudar, no tiene otro interés. Entonces, este tipo de reclutamiento de personas para nosotros es lo que atesoramos, es lo que todos los bancos de sangre queremos llegar a ese ideal. Y a través de todas estas fundaciones es como lo podemos lograr. Qué buen mensaje, doctora. Y definitivamente así es. Yo creo que esta también es una invitación para que todas aquellas organizaciones que se quieran sumar a promover la donación de sangre, hay organizaciones como Dona en Vida en México que pueden trabajar de la mano con ella
y llevar este mensaje a muchas más personas. Entonces, ahora vamos a ver otra pregunta, doctora. Nos conversó un poco sobre su banco de sangre. Ahora cuéntenos un poco sobre dónde más se puede donar sangre en México. Ok, Sin entrar a detalles, en todo en claro. hospitales, si hay con otras organizaciones. Bueno, la idea es que esta gente que tiene interés en donar se acerque con las fundaciones y las fundaciones van a poder informarles y apoyarles sobre qué lugar les queda más cerca, más conveniente para donar. Todos los bancos de sangre recolectamos de la mejor manera todo esto, pero ya hay cuestiones muy específicas donde las fundaciones siempre les van a apoyar. Ahora pasamos a una parte muy interesante de la entrevista que es, vamos a hablar de esos mitos más comunes. Yo le voy a hablar de mitos de Panamá y usted me va a hablar de mitos de México. Súper. Entonces, empecemos por usted, doctora Martínez. Cuéntenos cuáles son los mitos más comunes que usted ha escuchado de donación de sangre en estos 22 años y los aclaramos de una vez. Te puedo escribir un libro entero. Bueno, a ver, creo que el más común es, dicen, donar engorda. Ok. Obvio no es cierto. Nada que ver. Es evidente y hay estudios de nada que ver. Eso no es verdad. A ver, te toca. A ver, yo le puedo decir, y me voy por uno fácil, si tengo tatuajes o piercings, no puedo donar sangre. En el caso de Panamá, el reglamento permite que 6 meses después de haberse hecho el tatuaje o piercing puedan donar. ¿Cómo es en México? Qué interesante. Acá es un año. Ok, Es un año después de que me hice un tatuaje, perforación, acupuntura, para poder donar sangre. pero bueno, ya eliminamos ese mito. Hay que esperar un tiempo definido, pero sí pueden hacerlo. ¿Ok? Ahora dígame usted. A ver, que no donan porque les duele mucho. Ok, cuéntenos. Yo siempre tengo una teoría. Duele lo que debe de doler un piquete, ¿no? Al fin y al cabo están lesionando una parte de mi piel que tiene sensores para el dolor. Y no puedo decirles, no, no te va a doler. Duele lo necesario y duele lo justo. Pero siempre deben de considerar que esa sangre que están donando, que les dolió un piquete, va a salvar 3 vidas. Y cuando alguien necesita sangre, créanme que le está doliendo mucho más que un piquete. Entonces, yo puedo hacer algo por una persona que está en una cama, que requiere una transfusión y que no es un piquetito lo que le está doliendo. Le está doliendo el alma, le está doliendo el espíritu, le está doliendo el cuerpo, tiene tubos, no sé, pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces yo puedo ofrecer un poquito de un sacrificio mío, que es un piquete, para poder ayudar a salvar 3 vidas. Excelente, doctora. Y ahora voy yo. Y estaba justo con un tema que usted mencionó, que son las enfermedades crónicas. Si soy diabético, si soy hipertenso, no puedo donar sangre. Eso es un mito. Es un mito. Porque es un mito. Las personas, como usted mencionó, si se cuidan, toman sus medicamentos, tienen una buena alimentación, tienen los niveles de glucosa en los rangos normales o los niveles de la presión arterial en los rangos normales, pueden ser donados. Ya con esto, pues, abrimos el compás a un porcentaje muy alto de la población. Ok, me toca. Así es. La gente dice que no dona porque le dio hepatitis. Ok. No, actualmente en México la legislación nos dice que si tuvieron hepatitis antes de los 10 años, pueden donar sangre sin problema. Ok. Okay. Ese es un muy buen mito. Ahora voy yo con uno nuevo. Si dono sangre o plaquetas una vez, tengo que hacerlo toda la vida, obligatoriamente. No. Puedes hacerlo una vez, o puedes donar sangre cada 3 meses, pero no, eso no te obliga a hacerlo siempre, ¿no? Y una de las razones por las cuales dicen eso es porque pues, se piensa,
existe ese mito de que al donar sangre tu cuerpo va a producir más sangre de la que requieres. Pero es tan sencillo como un vaso de agua que tiene una capacidad límite. Ustedes no lo pueden llenar más de lo que tiene la capacidad del vaso. Igualmente es el cuerpo humano. En una condición normal, saludable, el cuerpo no va a producir más sangre ni alteraciones de las células sanguíneas ni nada si te encuentras sano. Si hay alguna alteración, entonces ya sí requieres la evaluación por un médico. Claro, por eso los estudiamos antes, ¿verdad? Por eso Así nos mismo. aseguramos que no vamos a hacerle daño ni a quien se la quitamos ni a quien se la ponemos. Porque nosotros como banco de sangre tenemos la responsabilidad de cuidar las dos partes. Y no vamos a dañar a una persona por ayudar a otra. O sea, los dos son nuestra responsabilidad y cuidar a las dos partes es nuestra responsabilidad. Así es. Creo que dice algo muy valioso. Y ahora, digamos un mito más y yo le digo un mito más. A ver, la gente dice, es que tengo que hacer un ayuno desde el día anterior. Okay. No, no, por favor. Al contrario, deben de tener una dieta normal, cenar lo que cenan regularmente a la hora que lo cenan y en la mañana sí, venir con ayuno. Incluso si hay gente que acostumbra a no cenar y que come tarde, por ejemplo, antes de donar es válido que tome líquidos siempre y cuando no tengan lácteos, porque a veces cuesta un poquito de trabajo que el cuerpo digiera la grasa. Pero no, es un mito ese completamente. Excelente, doctora. Y ahora cierro con el mito de que cuando dono sangre me contagio, me puedo contagiar de alguna enfermedad. Cuéntenos por qué, doctora. No, Haremos ese mito. A ver, bueno, todo el material que usamos es nuevo, desechable, estéril y de un solo uso. Eso no hay vuelta de hoja. Eso es siempre, en todo momento. O sea que eliminemos ese mito una vez. Entonces, ¿qué tal si le damos unos minutos para ver las preguntas que nos han hecho en el chat? Yo las voy a leer y ustedes nos pueden ir dando una A ver, respuesta primero. espérate, te voy a decir el mito más común. Si voy a dar sangre, me voy a contagiar de COVID. Buenísimo. ¿Cuál es la respuesta? No, allá no les dicen, es que no quiero ir al hospital porque me va a dar COVID y me voy a contagiar. Yo creo que actualmente te puedes contagiar de COVID en todos lados si no tienes las medidas que debes de tener, tus medios de seguridad, tu cubreboca, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo existe, el riesgo es latente, pero tenemos que aprender a vivir con ello y tenemos que aprender a cuidarnos todos. Entonces, el bien que vienes a hacer a donar es mucho más importante. Así es, doctora. Definitivamente es solidaridad y ayuda a salvar vidas. Vamos a ver con esta primera pregunta que nos hace concepto de MX. Cuando dono sangre, ¿cómo sé que la sangre se utiliza para un paciente y que la misma no se desecha? Ok. Bueno, como les comentaba, ahorita las necesidades de sangre son muy importantes. Entonces, tengan por seguro que siempre se va a necesitar, siempre va a haber un paciente en el que se va a ocupar. La sangre es un recurso sumamente valioso en todos los sentidos. Entonces, para poder obtener esa bolsita de sangre, además de que esa persona vino e hizo un esfuerzo por donarla, todos los procesos que lleva para que se pueda transfundir a una sangre son muy importantes. Entonces, una unidad de sangre tiene un valor muy importante, nunca se va a desperdiciar, siempre se va a utilizar. Los bancos de sangre tenemos sistemas donde también nos apoyamos. Entonces, si a X hospital le falta sangre y yo le apoyo y viceversa, ¿no? Eso está permitido por nuestras autoridades, el que nos podamos apoyar entre hospitales con la sangre. Muy buena respuesta, doctora. Y ahora, otra pregunta que nos hacen. La sangre que yo dono, ¿qué pruebas le hacen? ¿Cómo estoy seguro que estoy sano? ¿Qué pruebas les hacemos a la sangre? Exacto. Ok. Nosotros en México la ley nos exige que les hagamos prueba para virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, para virus de inmunodeficiencia humana, para Chagas, para Brucela, para sífilis y algunas otras que se pueden realizar en zonas endémicas. A los donadores también obviamente les hacemos su grupo sanguíneo y sus niveles de hemoglobina y hematocrito.
Entonces, es un gran número de pruebas que se le realizan a las unidades de sangre, plaquetas, para asegurar que se pueden transfundir al paciente. Entonces, podemos estar tranquilos de que cuando se transfunde, es sangre totalmente segura. Sí, acuérdense, Doctora, cuidamos quién se la quitamos y a quién se la ponemos. así es, así es. Doctora, ahora nos pregunta Mariana Madero, ¿con qué frecuencia puedo donar sangre y plaquetas? Ok, la sangre la pueden donar cada 8 semanas, cada 2 meses. Nuestro cuerpo ya regeneró todos los componentes celulares y podemos estar listos para la siguiente donación, sin problema. Excelente. Entonces, algo que nosotros recomendamos en Panamá y estoy seguro que hace en México es que tenemos una campaña para recordar a las personas que programen en su teléfono por lo menos de 1 a 3 donaciones al año. Tan fácil como ponerlo en el calendario y que les recuerden el momento de hacerlo. Claro. Entonces, doctora, aquí ajá, le envían saludos desde Aculco. Ah, Doctora, ahora cuéntenos un poco, después de haber padecido COVID-19, ¿cuánto tiempo debo esperar para volver a donar? Una pregunta muy importante. sí, claro. A partir de que yo ya tuve mi prueba negativa y acabé mi tratamiento, en 30 días puedo donar sangre. Esa es muy buena pregunta. En el caso del COVID-19. Doctora, ya hemos revisado algunas de las preguntas en el chat y hemos hablado también sobre los mitos, hemos hablado sobre los requisitos. Pero ahora hablemos, para seguir un orden lógico, de cuando el paciente termina de donar. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe seguir ese paciente? Ok. Debe de seguir su dieta normal, debe de tomar muchos líquidos ese día y nosotros les recomendamos evitar esfuerzos importantes, sobre todo con el bracito donde nos hizo la donación, para evitar que se le haga un hematoma. Fuera de eso, vida normal, sin problema. Excelente, doctora. Y nos están haciendo una pregunta muy interesante. Ahora que el proceso de vacunación está iniciando en diferentes momentos alrededor del mundo. En el caso por ejemplo, de México, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona que es vacunada para ser donante de sangre o plaquetas? 30 días. 30 días después de la vacunación, Sí, independientemente del tipo de vacuna. sí. Excelente. Excelente, doctora. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta más. En el público, excelente. Nos pregunta Tom Tat, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la donación de sangre, eh, donación de plaquetas y donación de plasma? Ok, la donación de sangre, como ya les comentaba, son 8 semanas, la de plaquetas son 4 semanas y el plasma como tal lo sacamos de la sangre que ustedes nos hacen favor de donar, nosotros lo fraccionamos y de ahí lo dividimos y separamos el plasma. Aquí nos hacen un comentario. Soy donante frecuente. Me da mejor cuando tomo mucha agua antes de donar, porque si no lo hago me puedo marear fácil. Ahí nos pregunta si se está imaginando o si es válida esa recomendación. Es muy válida. Tomar líquidos antes de donar siempre y cuando no tengan lácteos es excelente. Y ayuda bastante. Él tiene mucha razón, por eso es un donante experto seguro. Así es. Doctora, y ahora vamos a hablar un poco sobre aquellos donantes que, por ejemplo, al momento de aplicar a la donación de sangre, son rechazados, por ejemplo, por los niveles de hemoglobina. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a ellos para que repitan más adelante si es posible? ¿De hemoglobina alta o baja? Pero niveles bajos. Baja. Niveles de Pues en realidad lo que se requiere únicamente es una dieta rica, cosas verdes, ¿no? Hablamos de lechugas, nabos, ¿cómo se llaman estos? Los alargaditos, espárragos,
Okay. frijoles, todo lo que tenga hierro en sí. Ya si estamos hablando de una persona con una franca anemia, bueno, pues ya requiere un tratamiento, ¿verdad? Eso ya es aparte. Pero generalmente si los niveles son bajitos para ser donador sin que caiga en una patología, con una dieta rica en hierro, podría ser suficiente. Pero bueno, entran en juego ya muchas cuestiones que se dialogan directamente ya entre el médico y el paciente, si es mujer, qué edad tiene, periodos menstruales, o sea, son situaciones muy específicas, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, ya en el chat están preguntando que dónde puedo donar y cuándo puedo hacerlo. Acaban de compartir un link. Acaban de compartir un link para que lo Sí, puedan hacer. de hecho nosotros Sí. tenemos una campaña ahorita en la Cruz Roja y es muy hermosa porque se llama Dona Vida, Dona Amor. Estamos ahorita, a partir de hoy, hasta el domingo 14, diario, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y para nosotros es una gran celebración de amor el que vengan a donar sangre. Estamos en la Cruz Roja de la Ciudad de México, en Polanco. Gracias, doctora, por dar ese mensaje, doctora. Y queremos, doctora Martínez, darle las gracias por acompañarnos en este primer live con una colaboración especial entre la Cruz Roja, la Fundación Dona en Vida y la Fundación Sangre Panamá. ¿Qué mensaje le gustaría compartir a este público que la está escuchando en estos momentos y que la va a escuchar posteriormente, tanto de Panamá como de México, para que se animen a donar? Bueno, pues antes que nada, que tengan presente que todas estas alianzas que hacemos con las fundaciones son sumamente valiosas, que nos dejan experiencia y que nos ayudan, siempre suman, siempre, siempre. Eh, Recuerden que esto que todos decimos de los bancos de sangre, que una donación salva 3 vidas, es real, es cierto. Mi sangre la van a dividir y se la van a poner a 3 personas, dependiendo de lo que requiera, y le va a ayudar a sanar. El donar sangre es un acto completamente empático para mi prójimo. Y además hay que recordar que hoy la necesita una persona, pero ¿y si mañana la necesito yo, o mi mamá, o mi papá? Entonces hay que ponernos en los zapatos de toda esa gente que la requiere y donar con toda la voluntad y el altruismo del mundo. Gracias, doctora, por ese mensaje tan especial que invita a todos a que se acerquen a ser solidarios, a donar sangre, a donar amor. Entonces, yo nada más quiero dejarle con el mensaje de que en estos momentos los hospitales requieren donaciones de sangre, donaciones de plaquetas para pacientes COVID-19, pero también para todos los otros pacientes y todos los otros procedimientos quirúrgicos que se hacen en las instituciones de salud. Por ello es que es importante que el apoyo a estas donaciones y que se pueda ayudar a estas personas depende de cada uno de nosotros, del donante, de los hospitales, de las fundaciones, que seamos solidarios y nos acerquemos. Así que acérquense mañana a donar sangre, agenden una cita o acérquense directamente al banco de sangre más cercano en cualquier parte y pueden ingresar pues aquí al perfil de Dona en Vida y de Sangre Panamá para conocer mucho más sobre donación de sangre. Gracias, doctora, por acompañarnos. Un gusto compartir con usted. Gracias a ustedes. Excelente noche. Igualmente, buenas noches. Bye. Gracias a todos los que se han conectado. Mil gracias. ¿Ya?